Reacciones químicas. Formación de óxidos básicos. Un óxido básico está constituido por un metal y por oxígeno. Ejemplo de formación del óxido de hierro. 3 u óxido férrico. Paso 1. Ecuación química. Por ejemplo, si nosotros dejamos un clavo a la intemperie, este es atacado por el oxígeno, el cual está en el aire. El hierro, al reaccionar con el oxígeno, se transforma en óxido de hierro, el cual tiene un color rojizo y es quebradizo, ya no tiene las mismas características que el hierro original, el cual es con lustre metálico y es tenaz. Sin embargo, el producto u óxido férrico es rojizo y es quebradizo. Ha cambiado su estructura, tanto física como química. Para poder nosotros representar este cambio químico o este proceso o esta reacción química, utilizamos una ecuación química. Escribimos los reactivos o elementos que reaccionan al lado izquierdo de la flecha. La flecha indica la formación de un producto. El oxígeno se escribe con un subíndice 2 porque en estado de libertad reacciona como una molécula biatómica. Escribimos primero el símbolo químico del elemento metálico, en este caso el hierro, cuyo símbolo es Fe. A la derecha de la flecha escribimos el producto, FeO. El símbolo del metal lo escribimos a la izquierda, mientras que el del oxígeno a la derecha. Paso 2, escribimos las valencias. La valencia es el número de electrones que le falta o debe ceder un elemento químico para completar su último nivel de energía con 8 electrones, de acuerdo a la regla del octeto. Estos electrones son los que intervienen durante la reacción química. Hay elementos con más de una valencia. Por ello fue reemplazado este concepto por el de número de oxidación, que finalmente representa lo mismo. En la tabla periódica podemos hallar las valencias de los elementos. Por ejemplo, Fe es el símbolo del hierro, tiene las valencias 2 y 3. O sea, el oxígeno, tiene la valencia negativo 2. Escribimos entonces la ecuación Fe más O sub 2, flecha Fe elevado a la 3 positivo, O elevado a la negativo 2. La valencia del hierro es positivo 3, lo cual significa que el átomo de hierro puede transferir 3 electrones de su última capa o nivel de valencia, mientras que la valencia del oxígeno es negativo 2, lo cual indica que el átomo de oxígeno puede recibir 2 electrones. Paso 3. Neutralización. Cuando se forma un compuesto cuya carga es neutra, la suma de las cargas positivas y las negativas es 0. Por tal razón, utilizamos subíndices para multiplicarlos por las valencias, a fin de que la suma sea 0. Los subíndices indican el número de átomos. Así, Fe más O subíndice 2, flecha Fe a la 3 o a la negativo 2 se escribe en la parte de abajo subíndices 2 y 3 respectivamente. Al multiplicar las valencias por los subíndices y sumar los productos, el resultado es 0. 2 por positivo 3 más 3 por negativo 2 es igual a 6 menos 6, que es igual a 0. El 0 indica que el compuesto es neutral, ni positivo ni negativo. Paso 4. Balanceo por tanteo. De acuerdo a la ley de la conservación de la materia, en un sistema aislado, durante toda reacción química ordinaria, la masa total en el sistema permanece constante, es decir, la masa consumida de los reactivos es igual a la masa de los productos obtenidos. Fue descubierta por el ruso Mikhail Lomonosov en 1748 y redescubierta unos años después por el francés Antoine Lavoisier en 1785. Para balancear la cantidad de átomos de los reactivos y productos utilizamos coeficientes. En este caso no escribimos las valencias. Fe más O sub 2, flecha Fe sub 2, O sub 3, lo vamos a balancear. Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos 2 átomos de oxígeno y en el lado derecho 3 átomos de oxígeno.
Para balancearlo, añadimos los coeficientes 3 en el lado izquierdo y el coeficiente 2 en el lado derecho, de tal manera que 3 por 2 átomos de oxígeno nos darán 6 átomos de oxígeno en los reactivos, y 2 por 3 átomos de oxígeno nos darán 6 átomos de oxígeno en el lado derecho para balancear los átomos de oxígeno. En el caso del hierro, tenemos que agregar 4 como coeficiente antes de Fe para que quede la misma cantidad de átomos de hierro en el lado izquierdo que en el lado derecho. 4 por 1 es igual a 2 por 2, 4 es igual a 4 átomos de hierro. 4 átomos de hierro como reactivo y 4 átomos de hierro en el producto. Nombrar el producto. Para nombrar el producto podemos utilizar dos nomenclaturas. Uno, la nomenclatura stock, que se basa en nombrar a los compuestos escribiendo primero el nombre genérico y al final del nombre específico números romanos entre paréntesis, que indican el estado de oxidación del elemento. Si solamente tiene un estado de oxidación, este no se escribe. Por ejemplo, el Fe2O3 se nombra óxido de hierro 3 entre paréntesis. El nombre genérico es óxido, el nombre específico hierro, entre paréntesis la valencia 3 en números romanos. Número 2, nomenclatura sistemática, también llamada nomenclatura por atomicidad estequiométrica o de la IUPAC, que significa International Union of Pure and Applied Chemistry, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que es la organización encargada de regir o de normalizar los nombres, los símbolos utilizados en química, tanto la química pura como la aplicada o industrial. Se basa en nombrar las sustancias utilizando prefijos numéricos griegos que indican la atomicidad de cada uno de los elementos presentes en cada molécula. La atomicidad indica el número de átomos de un mismo elemento en una molécula. La manera precisa de nombrar estos compuestos es prefijo nombre genérico más prefijo nombre específico. Por ejemplo, el Fe2O3 se nombra trióxido de dihierro. Tri porque tiene 3 átomos de oxígeno, di porque tiene 2 átomos de hierro. Estructura de Lewis. La ecuación de formación del trióxido de dihierro se puede describir mediante estructuras de Lewis, en las cuales los electrones se simbolizan con X y puntos. Las X representan los electrones del átomo de hierro y los puntos los electrones del átomo de oxígeno. Los electrones de la última capa o nivel de valencia del hierro se trasladan a la última capa del átomo de oxígeno, el cual es más electronegativo que el hierro, de tal manera que alrededor del átomo de oxígeno habrá 8 electrones, cumpliendo con la regla del octeto. Entre corchetes se escribe el oxígeno con sus 8 electrones rodeándolo, y de exponente tiene 2 negativo, que significa que la carga del oxígeno va a ser negativo 2 o va a tener 2 electrones adicionales. En el caso del hierro solo se agrega un exponente 3 positivo que indica 3 cargas que se eliminaron o transfirieron 3 electrones, de tal manera que tenemos 4 por 3, 12 transferencias de electrones, más 6 por 2, 12 recepciones de electrones. Ahí queda balanceada la carga. Los enlaces formados entre los átomos de hierro y los de oxígeno son enlaces iónicos. Los enlaces iónicos son de carácter electromagnético entre un metal y un no metal, en los cuales el metal transfiere los electrones al no metal.